es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche, después de los fríos tremendos que hemos tenido, queremos calentar un poco el ambiente. Esta semana nuevamente marca la agenda política el tema del conflicto de salud. Este año ha sido un año muy marcado por temas de conflictos de salud. Hemos tenido el paro largo de la Caja, de la Caja Nacional, 2 cambios de directores en la Caja Petrolera. Uno de esos hemos analizado en Esta Casa No es Hotel. Vuelve a haber ahora mismo un conflicto donde resurgen ciertos temas que venían de hace unos años atrás, por ejemplo, el tema de las 8 horas de trabajo. Este conflicto a partir de que el gobierno aplica una medida para suspender el pago de los 30 bolivianos del certificado médico. Cuando usted iba a la caja, si querían que le dé, se recuerda el tema del certificado médico que costaba 30 bolivianos, pues hoy ese tema está suspendido. Bueno, ese, entre otros temas que van surgiendo entre la dirigencia médica, la dirigencia de los médicos, el gobierno central y por supuesto un actor central que es la COP, que está presente en todos los directorios de la Caja. Es por eso que hemos invitado esta noche Boris Villa. Bienvenido otra vez a Esta Casa No es Hotel, es un placer tenerte. Gracias, Susana, buenas noches a todos los bolivianos que nos ven a través de la red ATV. Y espero que a través de este análisis que se haga en el programa se puedan sacar soluciones, ¿no?, para la salud y para los asegurados de las cajas de seguridad social. Perfecto. Boris, no te he presentado, estás aquí en representación de los trabajadores. Sí, gracias. El doctor Luis Larrea del Colegio Médico Departamental, del Colegio Médico de La Paz, que ha estado ahora, lo hemos visto en todos los medios, doctor, en el tema del conflicto dando batalla por lo que a usted le compete. Bienvenido por primera vez a Esta Casa No es Hotel. Susana, muy buenas noches a todos los televidentes de ATV. Pues muchas gracias por la invitación y creo que era justo el hecho de que las personas, la población, se entere bien de este tema. Perfecto. Con nosotros esta noche también el doctor Ergueta, representante del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cuál es su cargo? ¿Usted es director de...? Soy el director general de Seguros de Salud del Ministerio. Director General de Seguros de Salud. Bueno, bienvenido a Esta Casa No es Hotel. Me alegra mucho que pueda estar acá, porque es usted en realidad la primera persona con la que luego las cajas tienen que hacer toda la ligazón, en realidad. Sí, primero muy buenas noches a toda la teleaudiencia de ATV. Bueno, nosotros estamos justamente comenzando, digamos, este proceso desde el mes de marzo. Y bueno, ojalá que mañana que se va nuevamente a aperturar el diálogo, estemos dándole soluciones ya al conflicto que se va extendiendo por varias semanas, ¿no? Así es, doctor. Ojalá estamos en esta mesa esperando que se puedan dar luces para el día de mañana. Y con nosotros también esta noche va a estar el defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, quien ahora mismo está en el estudio, pero entra con nosotros al panel después del corte. Quédese que vamos a analizar el conflicto de salud. Volvemos a Esta Casa No es Hotel. Estamos hablando esta noche del tema del conflicto de salud, que creemos que es lo que viene marcando una intensa agenda política que ha habido esta semana, pero nos interesa, como lo hemos planteado la anterior vez que hemos hecho el tema sobre el salud, darle seguimiento a qué está sucediendo. Quiero empezar con usted, doctor Larrea. A ver, hay un tema que como ciudadanos nos preguntamos. Ustedes paran, ¿no? Están en el derecho de parar a nombre de las demandas que se hacen, etcétera, ¿no? Entonces, paran el sistema de salud público. Pero la pregunta es que si existe algún control para, en consecuencia de ese paro que se hace en el sistema de salud público, parar en el sistema de salud privado. Porque pareciera que el día que hay paro, doctor, en la tarde los doctores que trabajan en la caja atienden en sus consultorios. Entonces, aquellas personas que estamos enfermos, pues si necesitamos un médico y no hay nadie en la caja, en la tarde vamos a ir al sistema privado. Eso sí, tenemos los recursos suficientes para hacerlo. En consecuencia, los paros en general afectan a la población más pobre.
Entonces, la pregunta es, doctor, si ustedes tienen algún sistema de control para que ese día que se para en el sistema de salud público, se pare también en el sistema privado. Bueno, sí, buenas noches. Primero, creo que hay dos cosas que pasan en lo que es el sistema. No es que nosotros hacemos que pare, ¿no? Sino que siempre hay demandas que hay que cumplirlas. Pero cuando tú hablas del sistema, parece que estuviéramos hablando de un sistema que realmente tiene las condiciones como para atender las 12 horas por lo menos del día y tener una atención continua. Generalmente en este sistema de salud que tenemos en el público escasean los recursos humanos, por lo tanto la atención solamente es hasta las 2 de la tarde y posteriormente algunos hospitales que tienen el dinero correspondiente para contratar a algunos médicos pueden atender en la tarde, pero de caso contrario no hay atención en la tarde y en la tarde se circunscribe a solamente las emergencias, por lo tanto en la tarde no hay el aspecto de atención en varios de los hospitales. No me refiero a la atención pública. Porque evidentemente la atención pública se da solamente en las mañanas, cada médico tiene 12 consultas, ¿no? 24. Eso se da en la mañana, ¿verdad? En las tardes hacen laboratorios o bueno, ustedes determinan qué es lo que se hace o ya el médico ya no está dentro de las 6 horas de trabajo. A lo que me refiero es que esos médicos que son contratados por el Estado, pagados por el Estado, pagados con los impuestos de los ciudadanos, en la tarde tienen consulta privada. Entonces en la mañana no trabajan porque evidentemente yo concuerdo con usted que están en su derecho de parar porque hay demandas, no es cierto, que hacer. Pero ese señor que ha parado en la mañana y que va a recibir un sueldo a fin de mes, no es cierto, no trabaja en la mañana a nombre de las demandas y en la tarde se va a un consultorio privado y sí trabaja. Entonces mi pregunta está en si ustedes como médicos, por un tema ético, ¿no? Tienen algún sistema de control que si están en paro, pues paren. Todo el día paren. Claro. ¿No? Sí, o sea, pero es que la información tiene que ser la correcta. Ajá. No del 100% de los que trabajan en el sistema público y en la seguridad social tienen consulta privada. O sea, estamos hablando de un 30% que tiene consulta privada. ¿Ese 30% para? Ese 30% lo que hace es el aspecto de toda persona que para tiene la sanción del descuento. Y ese otro 30% ya es el aspecto conciencial, si para o no para, pero como te digo, o sea, no es general el aspecto del 100%. Perfecto. Por eso es que no hay ningún creemos sistema que de eso es el aspecto de lo que tú dices, es el hecho de que esa es una cuestión netamente privada, ¿no es cierto? Y ellos se regulan bajo otra norma. Claro, lo privado es privado, simplemente se trata de un tema ético. Doctor Hergueta, producto del anterior conflicto salió el tema de la ley de libre afiliación. De hecho, lo discutimos en esta casa, nuestro hotel, si usted recuerda, Boris. Sí. Al día siguiente salió satisfactoriamente el tema de la libre afiliación. Sin embargo, nosotros como usuarios, inmediatamente salió la ley, estábamos muy contentos y decidimos hacer efectiva esa ley y cambiarnos, ¿no? Pero no podemos. Entonces, ¿por qué se hacen leyes que luego no se van a cumplir? ¿Por qué uno no puede realmente libre afiliarse? No, en realidad ustedes entenderán que cuando se emite una ley, la misma tiene que reglamentarse, porque la ley nos da el marco legal para establecer justamente las condiciones en las cuales se van a atender las demandas. Nosotros entendemos que la ley de libre afiliación lo que va a permitir fundamentalmente es garantizar el acceso de los asegurados a un establecimiento de salud donde viven, cerca de donde viven. La ley en realidad no surgió por el conflicto, surgió por la demanda también que existía de muchos gobiernos municipales y de empresas que están implementadas en municipios alejados. Ustedes entenderán que la cobertura que tiene de establecimientos la seguridad social de corto plazo es muy reducida. ¿Qué va a pasar con el tema de la reglamentación? Porque todo eso lo conocemos, digamos, personalmente, yo soy usuaria, ¿no es cierto? Preferiría hacerme un traslado, porque resulta que yo ya lo he contado muchas veces en la televisión, he tenido un accidente, no he podido acceder a realmente la salud pública por la que pago el 10% de mi salario mes a mes, ¿no es cierto? Entonces quiero hacer un cambio. Pero cuando he solicitado hacer ese cambio, no puedo. O sea, lo real es que no puedo. Pese a que hay una ley sancionada, no puedo. Entonces la pregunta está en cuándo voy a poder.
Bueno, nosotros tenemos un plazo que tenemos que cumplirlo, es justamente hasta fines de junio, principios de julio, que tendríamos que presentar el reglamento. A partir de ahí ya se puede establecer justamente los mecanismos para que no cada persona, ¿no? Eso hay que aclarar. La ley tiene 3 características, podemos decir, muy generales. Ajá. Uno, que es voluntario. Eso significa que ni el ministerio ni las entidades de la seguridad social están obligando a desafiliar o afiliar a la gente. Ese va a ser un mecanismo, como su nombre indica, libre para que ellos de manera institucional, es decir, cada empresa, cada conjunto de trabajadores, en común acuerdo con sus empleadores, puedan optar a una libre afiliación, que es la segunda característica. Y la tercera, que es un proceso, además, técnico, administrativo y financiero. Eso significa que primero tienen que presentar a la instancia que va a ser la responsable de determinar la posibilidad de desafiliarse o no, tienen que presentar todos los requisitos que se van a poner en el reglamento para optar a una posible desafiliación. No es solamente porque, bueno, quisieron desafiliarse, tiene que existir lo suficiente. Porque entendemos que muchas de las demandas no necesariamente son técnicas, y si tuviéramos que incluir todas las demandas tendríamos a muchas instituciones solicitando su desafiliación. La segunda etapa va a ser la Pero eso no evaluación. generaría, doctor, mayor competitividad entre las cajas, o sea, realmente el hecho de que las empresas pidan su desafiliación y se afilien en otras, ¿no? ¿Eso no inmediatamente generaría un sistema mucho más competitivo? Bueno, en realidad la ley tiene ese fin también, ¿verdad? O sea, lo que no queremos es que se piense que la desafiliación va a ocasionar la pérdida de afiliados solamente, ¿no? Entendiendo como que el afiliado... La pérdida en unos y la ganancia en otros. Claro, ¿no? pero entendemos que el afiliado no es solamente una persona que aporta, es decir, no estamos hablando solo de dinero. Lo que tienen que entender las cajas es que ese afiliado necesita recibir la calidad de atención que merece. Por tanto, la competitividad está apuntada ahí. No solamente a quién se lleva más afiliados, ¿verdad? Perfecto. Boris, a ver, el objetivo de la COP siempre ha sido defender los derechos de los trabajadores, pero en este momento ustedes, en los responsables, digamos, los representantes de la COP en la caja, se encuentran en una, digamos, en una suerte de un encuentro de derechos, ¿verdad? Porque ustedes están en la responsabilidad de proteger el derecho que tiene el médico, el trabajador médico, de protestar, porque tienen todo el derecho en hacerlo. Pero también están en la obligación de proteger el derecho que tenemos los asegurados de que nos atiendan, y de que nos atiendan, además que nosotros pagamos, o sea, más allá de que no sea simplemente un tema de dinero, pues también lo es. Nosotros pagamos mes a mes, nos descuentan mes a mes para que podamos acceder a ese servicio. Por ende, la pregunta está, ¿cómo se resuelve esta paradoja? Porque cualquiera que se precie de tener valores éticos y morales bien consolidados, saber que el derecho a la salud está por encima del derecho a la protesta. Es decir, no podemos tener una persona moribunda y yo porque, no sé, no me gusta la cara del ministro o por cuestiones mucho más legítimas, ¿no? Dejo de atender. Bueno, a ver, Susana, en principio este es un tema y un problema técnico, ¿ya? Y un problema de no entenderse con el gobierno y los trabajadores. Lamentablemente el gobierno no cumple lo que establece la Constitución Política en sus artículos 241 y 242. El control social tiene que estar en todas las políticas del Estado. ¿Para qué? Para que estas políticas y estas normas vayan acordes a las necesidades de lo que necesitamos, tanto los asegurados, los trabajadores y obviamente todo el Estado, para que beneficie a todo ese grupo poblacionario que obviamente tiene un seguro social. Cuando salieron estos decretos, y yo le digo sobre lo que usted hablaba, Susana, la libre afiliación y desafiliación ya existe desde 1997 con el decreto 24540, el 31 de marzo del 97. Lo hemos discutido la anterior vez, sí, pero también el tema era que no se podía, hacer efectivo por la cantidad de requisitos que se tenían. ¿Por qué no se puede, que la ley... Susana? Le explico esto. Si digamos tenemos 200.000 maestros, ¿ya? En Bolivia.
con sus familiares, con una población de esposa y 3 hijos, póngale que lleguemos a unos 600, 700 mil. En la caja petrolera tenemos 200 mil asegurados. Si vamos a traerlos a estos 600 mil o 500 mil asegurados a la caja petrolera, ¿abastecerá la atención en esa institución para estos 500 mil más? No va a poderse dar eso. ¿Cuándo se puede hacer una desafiliación o una reafiliación o una libre afiliación? Cuando los entes gestores de salud hayan desarrollado, tengan más hospitales, más centros. Si no, lo demás es solamente un cuento. Bueno, usted pero ¿qué decía, es primero? ¿me puedo desafiliar? No bueno, va a poder. pero Boris, por favor, usted es mi representante, ya le he dicho aquí varias veces, usted es mi representante, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, yo tengo el derecho. Claro. Yo como persona que además aporta, tengo el derecho de afiliarme donde me dé la gana. Ahora, si el sistema no alcanza, me tendrán que decir el sistema no alcanza, pero no me pueden decir per se no se puede. ¿Dónde Es decir, se afiliaría, Susana? Si no hay una entidad gestora que le va a dar la atención por la cantidad de trabajadores que son. O tendrían que irse como lo que sucede en el gobierno. Senadores en la Caja Petrolera y sus trabajadores en la Caja Nacional de Salud. COSMIL. Los militares especializados con su seguro social para los militares y sus trabajadores en la Caja Nacional de Salud. ¿No le parece que los militares podrían afiliarse, si les parece, en la Caja Nacional, o quienes estamos en la Caja Nacional, salir de la Caja Nacional? Porque en ese entendido, Boris, la Caja Nacional tampoco funciona. Los reales que a las 4 de la mañana uno tiene que ir a hacer cola. Entonces, ¿por qué no me apoya en darnos un chancecito, un respirito de ver cómo funciona la otra caja, ¿no es cierto? El día jueves tuvimos precisamente una reunión con el Ministerio de Salud, la Central Obrera Boliviana, nosotros y el Ministerio, y ya estamos proyectando la ley de prioridades. ¿Qué queremos, Susana? Que la Caja Nacional de Salud, así como decía alguien, tiene 7.500.000, 5.000 millones de bolivianos. Conjunta todas las cajas, 7.000 millones de bolivianos. Y con 7.000 millones no podemos construir hospitales, centros, policlínicos, atender las 24 horas, no solamente en la mañana o en la tarde, sino todo el día. Tener más profesionales, más equipos, más hospitales. ¿Con quiénes tenemos que sentarnos? Con el gobierno. Ellos tienen que permitir dejarnos gastar el dinero que se tiene para construir más hospitales. Ahí va a venir la solución. Eso es una pregunta que le voy a hacer, doctor. En el sentido de que, ¿por qué no se permite gastar el dinero? Es decir, no puede ser tener en caja y banco un montón de dinero y un montón de gente que no tenemos dónde atendernos. A ver, doctor, defensor, bienvenido a esta casa, no es hotel. Realmente es un gusto tenerlo. No hemos hecho el saludo, mil disculpas. A ver, usted ha presentado una acción popular. El hecho que se llama una acción popular, que la población definitivamente ha saludado acaloradamente porque trata de defender, pues, lógicamente, nuestros derechos. Pero yo lo que le quiero preguntar, defensor, es que nos pueda decir de qué se trata esta acción popular y qué ha motivado a la Defensoría del Pueblo a hacerla. Muy bien. El contenido está en la Constitución Política del Estado. El artículo 38 de la Constitución indica que los servicios de salubridad tienen carácter ininterrumpido, es decir, continuo. Esto también lo ha desarrollado de manera más amplia la sentencia constitucional 1100-2016 y se refiere a que cualquier interrupción, afectación a tratamientos, exámenes, personas que están siendo atendidas por padecimientos especiales, en caso de parar la salud, estarían poniendo en alto riesgo la salud de las personas. Esto en contrapolación al derecho a la huelga. El derecho a la huelga en el artículo 53 dice que se garantiza este derecho, pero de acuerdo a ley. Es decir, el derecho a la huelga no es absoluto, es más, está regulado por la Ley General del Trabajo, que puede declarar ilegal o ilegal un paro. Eso ya deja muy en claro que el derecho a la huelga no es absoluto. Hay voces que dicen también del lado del sector de los médicos que apoyan este paro, que indican, ¿y qué pasa con el derecho a los médicos a parar, a defender sus derechos? El derecho a parar está racionalizado, no es un derecho absoluto, que ahora digan un sector, paramos y punto. La Organización Internacional del Trabajo esto también lo ha desarrollado. La Organización Internacional del Trabajo diferencia los
paros o huelgas de carácter político, solidario, y a estos los descarta del carácter de naturaleza laboral o sindical. Entonces, los que sí están protegidos por la Organización Internacional de Trabajo son los sindicales, que se refieren a los fueros de los dirigentes, y los laborales, que se refieren a los que se ejercen en defensa de los derechos de los trabajadores. La Constitución Política del Estado, en el artículo 135, también señala en la acción popular que esta se puede plantear en casos de salubridad textual. Habla de otros casos también, pero dice textualmente salubridad. Entonces, esto se ve que la Constitución, por un lado, te dice que está garantizada la ininterrupción, que no puede parar la salud, y por otro lado, te da el mecanismo. Ahora, defensor, ¿usted cree que esta acción se está cumpliendo? Porque evidentemente, es decir, el derecho a la protesta no está encima del derecho de la salud de la gente, y eso es un tema que es así aquí y en cualquier lugar del mundo, y es un tema de ética pura. Porque los médicos han declarado una sesión académica permanente. Lo que quiere decir es que los médicos están estudiando. Entonces, están estudiando, pues ya no pueden atender. Entonces, esta cuestión de declarar en sesión académica permanente ¿no habría frenado un poco la acción popular señalada, o sea, respaldada en la Constitución Política del Estado? Es un incumplimiento del fallo. El fallo de la acción popular señala textualmente que se garantiza el cumplimiento del deber de... que está muy textual, mi vista me falla a ratos. Se dispone el cumplimiento del deber de garantizar el derecho a la salubridad en condiciones de normalidad de todos los usuarios del servicio de salud pública por parte del Colegio Médico de Bolivia. Entonces, acá está señalando, claro, normalidad. No está diciendo prohibido hacer paro, ¿no?, a garantizar la normalidad. Entonces, si la normalidad la afectan bajo cualquier argumento, se estaría incumpliendo el fallo. Y una capacitación permanente no tiene razón de ser porque existe horario de trabajo y se sabe que el sector médico tiene 6 horas de trabajo. Entonces, para otros funcionarios públicos existe la obligación de capacitarse 40 horas al año. Entonces, eso no les exime de ajustarse al cumplimiento de horarios. Cuando uno se capacita dentro del horario de trabajo, tiene que compensar también otras horas. El que uno se capacite no lo exime de trabajar. A ver, doctor, nosotros como población estamos sumamente contentos de que los médicos se capaciten. Sin duda alguna, eso, cada que dicen, no, es que aquí no hay buenos médicos, una serie de cosas, ¿no? Para nosotros es muy importante que los doctores acá estén en un proceso sostenido de capacitación. Pero declarar en sesión académica permanente, me permito entonces preguntarle qué, por ejemplo, está optando usted, o sea, ¿qué ahora, en qué mismo ahora se está capacitando, doctor? Porque me imagino que usted también es parte de... Digo usted porque es usted a la persona que tengo al frente. Entonces, ahora mismo, ¿en qué se capacita? Ya, yo, Susana, primero quiero decirte dos cositas, porque varios temas, o sea, no podemos ir dando continuidad al tema que preguntas. En relación a lo que es la libre afiliación, tú has preguntado a la libre afiliación, ¿por qué no te puedes afiliar tú en este momento? Como decía Boris, ya hay un decreto anterior que decía libre afiliación, pero hoy día lo que le han puesto se puede decir, de descubrimiento es que te puedes afiliar al sistema público. Entonces, cuando el ministerio saca esta ley, la 922, pues realmente lo que hace es, no hay un reconocimiento a lo que es la parte de seguridad social. Porque la seguridad social no es solamente atención médica, Susana. Y lo que decía Boris, o sea, no es el hecho de que hagas libre afiliación. ¿Por qué no funciona la libre afiliación? Justamente por lo que dice Boris. Si aquí hay 10 vasos, si aquí hay 2 vasos, capacidad para 2 vasos, y aquí capacidad para 10 vasos, no hay donde más puedas hacer libre afiliación. ¿Por qué no está de acuerdo, doctor, con la libre afiliación? No es que no estamos de acuerdo, sino que, a ver, cuando tú haces este decreto, agarras y dices libre afiliación con el sistema público, porque dices, como estos ya están llenos, lo vamos a llevar al sistema público. Ese es en este momento lo que se está diciendo, que no está bien esto.
No está bien, ¿por qué? Porque la doctrina de lo que es un seguro se muere, porque el seguro no solamente es lo que dice salud. ¿Qué dice el artículo 45? La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integridad, equidad. Cubre atención por enfermedad, epidemias, enfermedades catastróficas, maternidad, paternidad, riesgos profesionales, laborales, riesgos de campo, discapacidad. Eso no está previsto en el sistema público, Susana. Entonces, hoy día esa ley que ellos proyectan no va a darse de aquí a 2 meses, se dará de aquí a 10 años. Entonces, no puedes agarrar y puedes sacar un decreto que está muerto y decir seguridad para todos, libre afiliación para todos con el sistema público. A eso es lo que vamos en primera instancia de decirles, está mal su decreto. Por eso ha sido el problema. Cuando hacen la acción de cumplimiento de la acción popular, el defensor, pues la verdad, o sea, se basa en el ámbito de que nosotros estamos haciendo un paro por un certificado médico. Y eso es totalmente erróneo. Lastimosamente, o sea, la visión que tiene el defensor del pueblo ha ido a algo que no era pues que estamos haciendo paro por un aspecto de que nos estaba lastimando de recursos. Lo que estamos diciendo es que esa ley está mal. Hemos mandado una carta al defensor para que sea mediador. ¿Cuál ley está mal? La 922 y la 3091. Están los dos, el decreto y la ley, están mal hechos. Pero doctor, Entonces, ¿a usted no le parece que, digamos, si no están de acuerdo con una ley y van a objetar una ley, que a mí me parece muy saludable que el cuerpo médico observe a partir de su experiencia, en campo, observe las leyes? ¿No es mejor mandar una carta para reunirse con el ministerio y a parar el sistema de salud? O sea, yo no voy a parar el sistema de salud porque la ley está mal, Susana, por favor. Es que hay dos cosas que tienes que entender. Lo que ha dicho también Boris es cierto. Para todo lo que es salud, dice pues que hay control social y todas las leyes deben ser en consenso. Entonces no podemos ver solamente, o sea, no es hoy día agarrar y decir, no, han parado ustedes, ¿por qué no han hecho una carta? Ahí dice que todas las leyes deben ser en consenso, pero cuando el ministerio te agarra y te dice, aquí está la ley, aquí está la otra ley, sin consensuar, entonces está yendo en contra de la Constitución Política del Estado. Lo mismo que hace el defensor, ¿no es cierto? El defensor dice, solo para los médicos. ¿Pero ustedes no van contra la Constitución Política del Estado al parar? No, porque hemos la hecho... Constitución Política del Estado declara que no hay cese en el sistema de salud. Nunca hemos cesado. Los servicios de emergencia inclusive se han reforzado los servicios de emergencia. Por eso es que cuando hay paro de los médicos... Y hay servicio de emergencia. Puede haber servicio de emergencia, doctor, pero un médico a la especialidad no está porque está en paro. Por favor. No, pero la emergencia... Usted me puede decir lo que quiera, para la gente no le puede decir lo que quiera. No, Susana, o sea, es que hay que ser correctos. Cuando hemos hecho los paros, no ha sido que hemos hecho directamente los paros. Lo primero que hemos hecho es mandar al ministerio y decirles que los leyes y los 2 decretos, porque eran decretos primero y después lo han elevado a rango de ley, estaban mal hechos. Hemos mandado una carta para que el defensor pueda mediar en este problema. No se ha ido directamente al paro. Entonces la población sabe que después de haberles explicado y después de que la central obrera agarre y diga esto es así, o sea, esto está mal, entonces no puedes agarrar y seguir siendo, o sea, deshonesto con esto. Y lo otro que te digo, Susana, es el hecho de que el paro que nosotros hemos hecho, ¿sí?, ha sido en defensa de la seguridad social y del asegurado que también soy yo. No solo tú eres asegurado, yo también soy asegurado. Y hoy día tengo que defender mi seguridad social. Tenga la seguridad que usted no va a las 4 de la mañana a hacer la cola. Tenga la seguridad, doctor, que se libra de eso. De lo que se refiere que sí. Doctor, yo lo que le quería preguntar era el tema de lo de la capacitación. Como se han declarado en sesión de capacitación permanente, pues estoy muy interesada en saber en qué están haciendo estas grandes capacitaciones que de pronto la acción popular es una acción constitucional marcada por la Constitución Política del Estado, por lo tanto la tenemos que cumplir, ¿no es cierto?, frente a un proceso de capacitación. Lamentablemente me tengo que ir a un corte, pero quiero que al volver me lo responda, por favor. Volvemos hablando de salud esta noche. Boris, ustedes son parte del directorio de las cajas. A ver, haciendo una evaluación, ¿tú crees que el funcionamiento de las cajas está en un estado positivo o negativo? Falta mucho, Susana. Precisamente el decreto 1403 no ha avanzado porque no hay una política de apoyo por parte del gobierno. El gobierno puede construir llave en mano 40 hospitales, pero las cajas no, porque tienen que regirse al decreto supremo 181, burocrático, y al final no construimos nada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? 3 normas... Sí. Me habías contado el tema de que estaban en proyecto ya varias cosas, varios centros hospitalarios. ¿Cómo está el avance de eso? Porque, a ver, está bien, ¿no? Hay el decreto, hay la burocracia, pero también es que
hay ciertas sospechas. Yo recuerdo hace poco hubo un tema de temas de corrupción que luego hubieron que salir y toda la cuestión, ¿no? Entonces, a veces la población dice, bueno, también es por un tema de seguridad, ¿sabes? Lo que les decía la anterior vez, 13 gerentes en 10 años. De los 13 gerentes, ninguno le da la solución a la caja. Ahora hay 1.200 millones para gastar con proyectos de inversión en 122 proyectos. ¿Ya los tienen acabados? No están gastando, no están haciendo los proyectos, no están ejecutando, y ese es el problema para nosotros. Y algo que había que decir, a ver, en la Constitución Política del Estado, y esto al defensor del pueblo, el compañero Tezanos, no existe leyes por encima de otras. No existen, dentro de los artículos, todas están enmarcadas en la Constitución y tienen la misma jerarquía. El derecho a la huelga es un derecho que tenemos los trabajadores, el derecho a la libre sindicalización también, y el convenio 87 reconoce la libre sindicalización a través de los tratados reconocidos por la OIT. Por lo tanto, no puede estar un artículo 135 por encima del artículo 53 de la Constitución, tiene la misma jerarquía. Lo que aquí hay que hacer es no condenar ni sancionar a un sector, porque nosotros, y por qué el compañero Guido Midma ha ido a denunciar ante la OIT en Ginebra, recién la anterior semana, porque también es una intimidación hacia nosotros, porque en el artículo 135 que nos explica el defensor del pueblo, si bien dice salubridad pública, también dice intereses relacionados con el patrimonio, el espacio y la seguridad. O sea que mañana a los choferes que bloquean, o a los que están bloqueando la alcaldía, o a los campesinos que vienen marchando y bloquean los caminos, también se les debería iniciar la acción. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esto, porque es primera vez que se da, ¿no?, en la historia que se quiera como sancionar y penalizar una situación. Y yo tengo esta documentación que ha sido modificada la ley 316 de despenalización al derecho a la huelga y la protección al fuero sindical, que se lo voy a entregar al doctor, que está legalizado para que también puedan hacer alguna representación. Lo que queremos hacer nosotros es, primero, sí, evidentemente no se puede jugar con la salud de sus asegurados, exacto, entonces nos sentaremos en la mesa y solucionaremos este problema. Ley 922, ¿qué dice? La libre afiliación al subsector público. ¿Qué estamos haciendo? La Constitución Política del Estado, artículo 37, dice, primera obligación y financiera y suprema del Estado es dar salud. Pero estamos queriendo volverla una aseguradora a salud pública. Pero Boris, mira, hay una contradicción en tu respuesta. Tú dices la primera función del Estado es la salud, sí, pero cuando hay una objeción de parte de la Defensoría del Pueblo, muy saludada por la gente en cuanto a que no se pare, ¿no es cierto?, pues saca sobre la mesa el tema del derecho de parar, que evidentemente lo tienen, pero tú eres la COP, eres el defensor, ustedes son en el directorio la defensa de los derechos que tenemos los trabajadores. Mi derecho es ir al centro de salud y que me atiendan, no solamente porque es la máxima función del Estado, el tema de la salud y la educación, sino porque además pago. Entonces, nada, uno llega y evidentemente, ahora con esto no te digo que uno no pueda entender que hay demandas que también seguramente desde la Defensoría del Pueblo, desde los lugares que crean correspondientes se deben atender. Pero, ¿qué está por encima? Una persona que no está pudiendo ser atendida, por encima está la vida. No hay nada que esté encima de la vida, Boris. O sea, y ahí, evidentemente, el derecho a la vida está en el artículo de la Constitución. Cualquiera que tiene un poco de ética, ¿no es cierto?, uno sabe que ese sí derecho está por encima de cualquier otro. Entonces uno no puede, pues... ¿Qué tenemos que hacer, Susana? El derecho a la vida, artículo 15, está garantizado, es lo primordial, ¿ya? La responsabilidad suprema del Estado es garantizar la vida. ¿Qué debemos hacer? Solucionar los problemas de las cajas, solucionar el problema de salud pública. Hay dinero. El Estado tiene que aportar para los que no tienen seguro.
y deben dejar gastar a las cajas sus más de 7.000 millones en construcción y contratación de personal Boris, profesional que ustedes atienda. están haciendo un trabajo que acompañan a los médicos, es decir, son parte del directorio, por lo tanto, son parte de los éxitos, van de la mano de los éxitos, pero también van de la mano de los fracasos. Entonces, la evaluación es que el gobierno debería dejar gastar el dinero. ¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué el gobierno no deja gastar el dinero a las cajas? ¿Por qué no se está haciendo efectivo que puedan hacer las contrataciones de los hospitales? Porque hay una cosa en la que tienen razón, es decir, la libre afiliación se puede dar, ¿no? A ver, es un poco ahí cruzar, mal informar, decir, bueno, es que se van a ir a otra caja. Bueno, la caja en la que yo estoy tampoco funciona. Me voy a otra, por ahí dicen, va a colapsar la otra y me van a dejar sin asegurados esta. A ver, por Dios, es que alguna funcione. Eso es lo que nosotros como asegurados pretendemos. Pero en lo que tienen razón es que quizás construyendo más centros, ampliando la capacidad de ítems, qué sé yo, quizás las cajas pueden funcionar mejor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la parte de los compromisos del gobierno? Bueno, yo creo que primero hay que aclarar que el Estado no es el nivel central de gobierno, que es lo que siempre se confunde, y en muchas de las movilizaciones consideran que el gobierno es el responsable incluso de la gestión interna de las cajas. Nosotros entendemos, y está también en el Código de la Seguridad Social, que las cajas recibieron la delegación del Estado para administrar lo que es la seguridad social de corto plazo. Son instituciones descentralizadas, por tanto, tienen una instancia que es la responsable de la gestión y también una instancia que es la responsable de fiscalizar que ese nivel de, digamos, de ejecución haga su trabajo, ¿verdad? Entonces, entendemos que debe haber mucha burocracia y el tema de la burocracia, sobre todo en la Caja Nacional, es conocido por todos. No es que el gobierno no les deja gastar la plata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo manifiesta así la COP? Bueno, no sabemos exactamente por qué, si ya tuvieron un decreto supremo que les ha permitido dar todas las facilidades para la reestructuración, ya pasó el plazo que se les estableció, creo que eran 3 años, y en esos 3 años prácticamente no ha mejorado demasiado. Entonces no es un tema solamente que el gobierno es el responsable de ese tema, ¿no? Ahora, tenemos que aclarar también algunos temas. La libre afiliación hemos dicho que va a ser progresiva y está en la ley. Eso no quiere decir que cuando salga la reglamentación todos se van a desafiliar y vamos a estar pasando de una caja a otra, ¿no? Ese no es un tema que el Ministerio va a hacer. Lógicamente tiene que haber un estudio técnico, financiero y administrativo, lo que hemos dicho inicialmente. Eso va a permitir ver las condiciones en las cuales también van a ser recibidos esos afiliados nuevos, ¿no? Y hay que aclarar el tema de que si se pasan al subsector público perderían, entre comillas, los otros beneficios excepto salud, y eso no es así. La ley ha establecido que va a ser integral el manejo de la seguridad social. Por tanto, van a seguir recibiendo, si se desafilian, lo que son prestaciones en especie y en dinero, que son las que mencionaban hace rato, ¿no? Enfermedad, maternidad, lactancia, los subsidios, todo eso va a seguir manteniéndose por parte de los trabajadores. Entonces, yo creo que hay una suerte de desinformación. El hecho de que también han establecido como uno de los, digamos, de las banderas de lucha, es decir, que no tenemos la capacidad suficiente como subsector público para recibir a los asegurados. Y en cierta medida eso podemos corroborar con los incrementos que ha habido, no solamente de infraestructura y de personal, sino también por el fortalecimiento que se va a hacer a futuro con los 47 hospitales. Yo tengo, por ejemplo, aquí algunos cuadros que me permití traer respecto al crecimiento vegetativo. Teníamos 15.000 ítems hasta el año 2005 y hemos incrementado a casi 30.000. ¿verdad? Entonces estamos hablando de un incremento de 14.000 ítems. De la misma manera, lo que son los establecimientos de salud. Los establecimientos de salud del subsector público eran 2.870 cuando recibimos el gobierno. Y actualmente tenemos 3.874. Entonces estamos hablando de más de 1.000 establecimientos que se han construido. Y lógicamente el tema de lo que va a ser el fortalecimiento con los 47 hospitales va a permitir al subsector público a mejorar lo que es sobre todo su capacidad resolutiva y su capacidad instalada. Por tanto, nosotros no hemos dicho que esta ley va a ser de un año.
esta ley lógicamente va a ser progresiva. Tiene que ser progresiva. Y tenemos que priorizar con fundamentalmente las instituciones que tienen asegurados, que en este momento no pueden acceder fácilmente a los establecimientos porque pues, viven muy lejos y las cajas fundamentalmente se han centrado en las grandes ciudades. Ok, doctor, a ver, vamos con usted. Antes, hay un tema que usted, el anterior bloque lo ha aclarado, que es el tema del certificado médico, que por eso ustedes, según lo que manifiesta, y es bueno que la población lo sepa, no existe ninguna manifestación de parte de el Colegio Médico del Departamento de La Paz con que se suspende el cobro ese, lo cual saludo infinitamente porque ahí había una relación un poco extraña, es verdad, del sistema público, te mandan a que erogues en el sistema privado, haces esa erogación en el sistema privado, vuelves al público para que te den una certificación y lo cierto es que como trabajadores, porque todos si queremos obtener una baja médica debíamos obtener el certificado de salud del colegio médico, no tenemos una rendición de cuentas sobre aquello, pero si usted lo que manifiesta que no es para nada de parte del colegio médico ninguna objeción, creo que pues se va avanzando, doctor, aquí, ¿no? Con el Ministerio de Salud. No existe ninguna contravención con que se suspenda el pago del certificado médico, entonces ahí creo que hemos supuesto que había un problema donde no hay. Solamente para aclarar, Susana, o sea, lo bueno sería estar bien informado y la verdad es esa, ¿no? O sea, para bajas médicas no servía el certificado médico y eso es algo que es desinformar a la población. El certificado médico se da para partes judiciales, para lo que es los procesos jurídicos legales. Y que ¿A usted ahora, no le dan permiso en su trabajo si no va con el certificado de la baja médica? Si tú estás asegurada, en la aseguradora te tienen que dar. Y eso es así. O sea, si tú estás asegurada en la Caja Nacional, tú vas a la Caja Nacional y es de la única institución que te sirve tu baja médica. Y es así. O sea, no es de otro. Si estás en el sistema público, es en una receta que reciben todas las bajas médicas. Por eso digo que estamos mal informados en eso. No necesitas ir a sacar certificado médico para baja médica de la Seguridad Social. Segundo, cuando se dice que el aspecto de lo que es la venta, todo eso, todos los años impuestos es los que siempre se hacen los tributos y nosotros hacemos el descargo ante lo que es el Congreso Médico, que dicen los estatutos y reglamentos de nuestro colegio médico. Por lo tanto, ese tema ya va a traer consecuencias jurídicas legales, porque va a haber pues el aspecto de lo que no se utilizaba para bajas médicas, sino para parte judicial. Y ahora que hay personas que están siguiendo procesos judiciales, están recurriendo al colegio médico. Hoy día el certificado médico no te cuesta 30, te cuesta 2.50, 3 bolivianos, depende de dónde lo vas a imprimir, ¿no es cierto? Sin ninguna seguridad jurídica. Entonces, ese va a ser un tema que va a dar mucho que hablar y con el tiempo la gente se va a dar cuenta que realmente le han hecho un flaco favor a lo que es la parte judicial. En lo que se refiere a esto de la libre afiliación, una vez más... Doctor, una consulta. ¿Qué se hace con esos recursos? Porque es harto dinero. Sirve para el aspecto de capacitación. Nosotros traemos a todo lo que son docentes internacionales, hay el aspecto de lo que son congresos que hay que... No nos financia el gobierno. Todos los congresos internacionales. Recientemente, entre miércoles, jueves y viernes, un congreso internacional donde han asistido acá aproximadamente 8 profesores de neurocirugía internacionales y el curso totalmente gratuito para los profesionales. Por lo tanto, en esas cosas nosotros vamos haciendo la capacitación que no la hace el gobierno, no la asume el gobierno, cuando era también responsable del gobierno capacitar a sus profesionales. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, el tiempo que ahora de capacitación permanente que ustedes están utilizando, entonces con los recursos del colegio médico que dan las capacitaciones. Bueno, nosotros siempre hemos hecho eso, ¿no es cierto? O sea, la parte de capacitación permanente. Ahora, la capacitación se está dando en los hospitales, eso es algo que seguramente lo verá cada institución. Pero yo quería ir al fondo del problema porque hemos entrado para un problema que era justamente el conflicto que estamos teniendo ahora. Y lo que dice el director de salud es justamente algo que nos preocupa, ¿no? O sea, han construido han duplicado el aspecto de lo que son centros médicos. ¿Dónde están? No los vemos. Se han duplicado el aspecto de ítems. ¿Dónde están? No los vemos. En La Paz no tenemos ítems. Nosotros, y eso es algo que hay que decirlo a la población, ¿no es cierto? Si la seguridad social en este momento, que tú eres asegurado, que tú te quejas por el aspecto de que quieres cambiarte de caja, en este momento yo te digo, no te puedes cambiar de caja porque las cajas están con el límite de asegurados. O sea, que hoy día si cambias una caja a otra caja, le vas a hacer el favor a la que te salgas. Claro, da lo mismo. Claro, porque da lo mismo es que lo que ha dicho Boris es cierto. Le han puesto tantos mecanismos, tantas trabas para el aspecto de inversión en lo que se refiere al crecimiento de hospitales, que no se puede construir. Entonces tienes en fondos porque no puedes sacar. Aparte,
La Seguridad Social, ha dicho Boris, 13 gerentes que han cambiado en estos 12 años, ¿no? 10 años. En 10 años. ¿Ah? Imagínate, 13 gerentes. ¿Quién pone a los gerentes? ¿Los médicos? No, pone el Ministerio de Salud. Pero lo objetan los médicos. No, pero están ahí puestos, pues. Pero lo objetan los médicos. El anterior, a ver. Es que lo que objetamos, por eso. No, haga memoria, Jordán, seguro. O sea, pero lo que objetamos los médicos es que no lleguen con un proyecto, con un programa para salvar a la Seguridad Social. Lo que decía, han tenido 3 años con lo que es la reestructuración. Es que la reestructuración no avanza porque justamente hay todas las trabas dentro de lo que es la parte del sistema de Seguridad Social. Y por el otro lado, el sistema público. Por eso digo, no puedes ser, una pregunta. solamente para terminar la idea, no puedes decir, o sea, que va a ser graduada en el sistema público, Susana. Doctor, a ver, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido que dice, bueno, no nos han presentado un proyecto que haga la reestructuración de las cajas y hubo impugnaciones de parte de los médicos, de parte de la Central Obrera, con el tema de las autoridades que estaban nombrando el Ministerio de Salud, lo cual me parece absolutamente pertinente. Es decir, si ustedes consideran que son las personas que están in situ, que no hay una capacidad, no hay una capacitación de parte de la autoridad que propone el Ministerio de Salud, pues está bien, me parece eso muy bien que se haga. Pero ¿cuál es la propuesta que se está haciendo de parte de ustedes? Porque son las personas que están in situ. En 3 años se debió hacer una propuesta que no se hizo. Pero, Susana, es lo que queremos. O sea, que la persona que se haga cargo venga con una propuesta. Y cuando vienes con una propuesta, tú le puedes exigir la propuesta. Pero si a vos te colocan a dedo y te dicen, vas a hacer esto, no puedes hacer nada. No. Entonces, eso es lo que pasa en la Seguridad Social. Y lo que quería decir, o sea, no puedes hacer un decreto que sea gradual, Susana. Y no puedes hacer un decreto que pise normas, que pise la autonomía de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales. Y hoy día digas, la autoridad de fiscalización es todo, es la panacea, es el éxito. Mentira. Entonces, eso es lo que hoy día reclamamos. Un poco a los ciudadanos, ¿no? Es decir, a ver, yo estoy con usted de acuerdo en el momento que me dice, mire, Susana, si usted se va a otra caja, seguramente se va a encontrar con el mismo chasco que se encuentra en la Caja Nacional de Salud. Pero quisiera probarlo, la verdad. Defensor, no hemos participado con usted. Me gustaría que dé su acote en cuanto a la intervención que hacía Boris, por favor. Gracias. Sí, primero se mencionó que la acción popular se la puso por lo del cobro de este certificado médico. Y la acción popular, todos saben, se lo dijo públicamente y está en la primera hoja de la acción popular. Se la hizo porque había movilizaciones y paros médicos por cuestionamientos al decreto supremo 3091, al 3092 y al 3174. El 74 es pero no estamos por eso. A los 3 es la acción popular, no hay que mentir. No, por eso. Está acá. Pero dice, certificados médicos no va a salir nunca. No, están mintiendo. Usted ha dicho que la acción popular se le hizo por ese certificado y se la hizo por los 3. Por el certificado, pero hay que leer todo. El paro de 48 horas, el paro de 48 Estoy hablando. Se la hizo por eso, porque se hizo un paro de 48 horas y se amenazó a la población con otro paro de 72 horas. Esto está acá. Hay que leer todo. No, usted está mintiendo, usted ha dicho que solamente por el 3174. Lo dejemos hablar, por favor, al defensor, lo dejó hablar. Claro, pero hay que leer todo. Usted es un mentiroso que dijo que yo no estaba registrado en el colegio en el Ministerio de Justicia y estoy registrado. Usted solo eso informa. A mi querido amigo Boris Villa, en la última parte del punto 3 del considerando 2 está la explicación de la OIT de que existe limitaciones al derecho a la huelga y por eso nuestra clase trabajadora no tiene que tener ningún temor porque eso está establecido solamente para garantizar servicios hospitalarios, salud, electricidad, agua y espacio aéreo, teléfono también. Entonces, solamente podrían ahora decir que no tienen derecho a la huelga, de acuerdo a la OIT, aquellos que trabajan en el sector agua. Si alguien dice, no, el derecho al paro es por encima del derecho al agua, está haciendo un atentado a la población. Así como ha hecho un atentado a la población. Solamente una pregunta, Susana. El colegio si paran los de trabajadores médicos, en salud, o sea, no van a sufrir un atentado a la población. Entonces van a tener que, es igual, a esta acción popular, pues trabajadores en salud igualmente. Voy a concluir la idea. Voy a concluir la idea. Pero es lo que dice en el primer bloque. Con esos paros se afectó 6,000 personas. Información oficial del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo
de acuerdo a verificaciones, se estableció un número de 5,000 personas, o sea, fue mayor el número que acreditó posteriormente el Ministerio de Salud. Lo que hizo la Defensoría era verificaciones, lo otro es un dato oficial por sistema. 850 cirugías suspendidas, las que son cirugías programadas. Entonces, no es que cuando se hace un paro, la gente va a emergencias, ahí se resuelve todo. La sentencia de la Acción Popular decía garantizar con normalidad a todos, y acá se les ha negado a 6,000. Entonces, eso es violación de derechos humanos. A mi hermano Boris Villa, el artículo 179 bis modificado indica que efectivamente está penado el incumplir estas resoluciones en acciones de defensa, como es la acción popular. Y la despenalización de la huelga, el decreto, esta ley, precisamente el proyectista es mi persona, lo trabajamos con la ministra de Justicia Cecilia Ayllón el año 2012, esto se aprueba en diciembre del 2012, y se trabajó precisamente con el hermano Trujillo, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Minería. Entonces, eso está despenalizado, pero lo que está sancionado es el incumplir acciones como esta. Lo otro, lo que dijo nuestro hermano Guido Mirna en Ginebra está apartado, porque la OIT ya estableció desde el año 1983 que el derecho a la huelga no es absoluto. Ellos han dividido el derecho a la huelga sindical, el derecho a la huelga laboral, y descarta todo lo que es lo político y lo que es solidario. Y para el que está respaldado es cuando se trata precisamente de laborales, sindicales, y ahí hay exclusiones, cuando se trata de servicios hospitalarios, salud, por el tema de la vida, el agua, electricidad o energía eléctrica, espacio aéreo y comunicación. Comunicaciones telefónicas, sí. Reiteramos. Susana, pero dice cuando esté en peligro la vida, ¿no es cierto? En los hospitales no se descuidan las atenciones de emergencia ni cirugías. La anterior vez yo le dije que todas las especialidades funcionan. Donde se para es consulta externa. Ahora, evidentemente puede darse el dato, defensor, de que hay tantos pacientes perjudicados y todo ello. Pero ¿cómo se puede hacer entender al gobierno de que debe mejorar o cambiar o modificar las normas que están mal hechas? Boris, pero dialogando no se puede, con notas no se puede. Pero Susana. Boris, ¿acaso no se puede hacer los horarios de atención tal cual manda la norma, etcétera, y que posteriormente a los horarios de atención en la tarde, donde no atienden, vayan y hagan todas las movilizaciones que sean pertinentes? Porque más allá de que el trabajador de salud tiene razón en un montón de impugnaciones que hace el gobierno, lo cierto es que hay un ciudadano, ¿no es cierto?, que sea persona, y así sea con consulta externa, mi estimado Boris, uno puede estar muy mal y puede no tener plata para ir al seguro privado que se atiende por la mañana o que atiende por la tarde, y que lo que te queda es el sistema de salud público. Entonces, de pronto me dicen, no, que el derecho a la huelga es primero. No es primero, Boris, no es primero que la vida, no es primero que la salud del ciudadano. Entonces, es por eso que nosotros armamos este panel, escuchando que existen demandas reales, ¿no es cierto? Existen también respuestas por ahí, cómo se aceleran estas respuestas, doctor. Capaz habría que acelerar las respuestas, capaz que habría que acelerar las mesas de diálogo, porque en el corte hemos visto, y la gente no lo sabe, mucha tensión. Entonces, ¿cómo se habla con tensión cuando al medio estamos nosotros? Susana, el 24 de abril se firma un acta conjuntamente a la COP y al Ministerio de Salud para modificar los decretos y todo. Aquí está, compromiso. La COP rechaza estos decretos y el Ministerio se compromete a ampliar y socializar.
Ya en 2 meses, sin la Central Obrera Boliviana, estaban reglamentando la 3091 y en uno de sus artículos, en el artículo 8, inciso N, dice instruir la fusión, reestructuración o liquidación de los entes gestores de salud. O sea que en algún momento podríamos liquidar un ente gestor. Estamos haciendo cosas que no corresponden. ¿Qué es lo que queremos? Soluciones. Yo sé que la vida es lo primero, sí, el defensor ha planteado, pero deberíamos sentarnos y también deberíamos pensar en los asegurados, en mejorar la calidad de atención, porque eso es mejorar la calidad de vida. Sin duda, pero la calidad de atención se mejora atendiendo. Sí, efectivamente, hay varios temas que por eso se están utilizando y se distorsionan. En primer lugar, el tema de que se pueda fusionar o eliminar, digamos, una caja, era ya atribución del INASES. El INASES era una instancia técnica que establecía justamente si alguna caja llegara a entrar en quiebra, tenía que fusionarse con otra caja que tenía las condiciones para recibir a los afiliados. No podíamos dejar a los afiliados también sin protección. Lo que se ha hecho en este reglamento de la autoridad de fiscalización es justamente recabar de muchos de las funciones que tenía el ex-INASES para que no exista un corte de la continuidad de lo que existe fundamentalmente respecto a la seguridad social. Entonces, ¿qué se ha utilizado muchas veces en las movilizaciones? Argumentos como el que menciona Boris, en el cual se dice, ahora nos van a posiblemente liquidar a nuestras cajas. Y eso no va a ser así. Esta autoridad justamente va a ser también una instancia que puede sugerir, cuando existan estas eventualidades, la fusión o junten varias cajas. Me tengo que ir a un corte ya para despedirnos, avanzamos Susana, mucho en el programa. Solamente quería decirte, no se soluciona atendiendo No, pero ¿sabes cómo se soluciona? ¿Sabes cómo se soluciona? soluciona, Susana? No, pero yo tengo una cosa, ¿cómo se soluciona? Se soluciona que invirtamos, que pongamos recursos económicos. Hoy día ojalá que el defensor del pueblo, ojalá digo, ¿sí? Acá dice que la acción popular también tiene que ver contra autoridades. Hay gente que entra a los servicios con todo lo que es descuidados totales, servicios de emergencias en el suelo, y eso es ir en contra de la vida. Así y debería también iniciarse esas acciones populares contra eso, defensor, nosotros también estamos de acuerdo con el doctor, de que tiene que hacerse un sistema de seguimiento a que la gente no estemos a las 4 de la mañana haciendo ficha para que nos atiendan, a que el médico no se vaya a capacitar y realmente esté en el turno que le corresponde y no me vengan con el cuento de que ha ido a un curso. A mí que me importa el curso, que vayan a un curso a las horas libres. Es decir, la gente tiene el derecho de que por lo que paga, que se le atiendan, y además que es un... Ahora, por otro lado, también estoy de acuerdo con el doctor. El tema de lo de las cajas, deberían intervenirlas ya de una vez, es lo que la gente está demandando. Quédese en esta casa, no es hotel, nos vamos a un corte. Volvemos a esta casa, no es hotel, ya con la salida. Boris, una conclusión, 30 segunditos tenemos para cada uno, por favor. Bueno, a ver, la solución para que mejore la salud, porque ahora tenemos una precarización, es invertir tanto el gobierno en salud pública y dejar que la Seguridad Social gaste sus más de 7.000 millones. Ahora, se ha hecho una acción en contra de los médicos. Nosotros nos defendemos, queremos que todo se atienda con normalidad, pero también se tiene que hacer una acción popular en contra del gobierno, porque ambos son los responsables. Si nos culpan a los trabajadores, ¿y dónde está el gobierno? La acción también debería ir porque el defensor es imparcial. Si es así, seguramente va a mejorar la salud, que invierta más 10% en salud pública y dejen gastar a la Seguridad Social para Muchas gracias, Boris, por haber estado esta noche con nosotros. Doctor. Bueno, Susana, nosotros concluimos que, primero, no podemos cerrar el diálogo. Muchos de los aspectos que hoy día se ha tocado tienen carácter técnico, por tanto deberían trabajarse en mesas técnicas. Nosotros invitamos nuevamente a que nos sentemos, estábamos en el intermedio hablando con Boris, se puede solucionar muchos aspectos técnicos, que no solamente son competencia del nivel central, eso quisiera aclarar. Hay varias competencias que tienen que delegarse o están delegadas a otros gobiernos autónomos, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, para salir. Bueno, sí, y yo lo único que digo es que la autoridad de fiscalización y la ley de libre afiliación no solucionan el problema. Debemos trabajar en una ley general de salud. La verdad, el gobierno debe decir cuánto va a aportar en lo que se refiere a salud pública, y creemos que si va a seguir la Seguridad Social con interventores que no tienen la capacitación ni la capacidad técnica, la Seguridad Social se va a ir muriendo poco a poco. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Defensor, 30 segunditos. Gracias. Se está trabajando en las defensorías del paciente. Ya hay 33 a nivel nacional, 17 durante el periodo que está a mi cargo, y creemos que
hay que trabajar en un plan sectorial sobre salud y de esto también participando con la población hacia una ley general con la participación de pacientes y todos los actores. Muchísimas gracias, defensor, por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese en Deporte Total. Buenas noches.